Buenas noches a todos. Vamos a tratar de hacer, para ir conociéndonos un poco, una asistencia. Cada uno va a ir abriendo su micrófono y va a ir presentándose mientras yo lo voy colocando en la lista como asistente. ¿Ok? Me presento, yo soy Juan Carlos Peinado. Soy docente de la Gabriel René Moreno en este momento. Soy también empresario, si quieren verlo, de una empresa de desarrollo de software. Y soy consultor y perito informático acá en Santa Cruz, para cualquier operaciones legales o casos que me requieran dentro de las empresas. Mi currículum ya lo tienen ahí, dentro del contenido de la guía temática. Soy máster en auditoría y seguridad. Tengo diplomados también en auditoría financiera, en el área pedagógica y generalmente en todo el proceso de desarrollo de software, que es el área más profunda que tengo dentro de mi currículum. Esa sería la presentación que vamos a hacer hoy. Para no hacerlo muy pesado, lo voy a cortar luego la webcam para que continuemos y tratemos de hacer esta temática un poquito más compartida. A mí me gusta mucho charlar un poco con las personas y que no sea yo solamente el encargado de transmitir. ¿Alguien quería hacer una pregunta? Entonces, los que tengan micrófono vamos a tratar de participar lo que más podamos. Durante la disertación no se olviden que tenemos poco tiempo. Vamos a tratar de ser, voy a tratar, perdón, de ser bien explícito en la charla. Tratar de cronológicamente definir bien nuestros tiempos, las actividades que vamos a tratar de desarrollar en este módulo y tratar de que entendamos la mayoría de las cosas que trato de ponerlas en práctica o poder explicarlas. ¿Ok? Bien. Entonces empezaríamos a hablar un poquito. Primero, quisiera saber la opinión, me gusta ver con qué público estoy. Algunos me han puesto que la mayoría son ingenieros licenciados en informática o electrónica. ¿Hay alguna otra persona que tenga otra área de especialización que lo podamos compartir para poder ver de repente en el área legal? Los que no tengan lo pueden hacer por mensaje. Bien, sí, sí. Bueno. Ya vamos a ir haciendo que esto comience a ser un poquito más fluido. Bien, el tema que nos trae hoy, o la primera unidad que ustedes tienen, no sé si todos lo ven la pantalla que le he publicado. Por favor, los que tienen micrófono, Franz o... Sí, se ve. Sí, ¿Se sí, ve? se ve. Ok. Sí, Lo voy a sí. estar molestando durante el curso a ustedes. ¿Ok? Bien. Ok. Bien, la primera unidad se llama informática forense. Vamos a tratar de encuadrar primero la temática y tratar de ver hasta dónde vamos a llegar con este tema. ¿Ok? Si bien la informática forense ya es algo que llamémoslo así, una rama de la informática donde ya lleva muchos años vigente a nivel internacional, podríamos decir que en Bolivia es algo nuevo, es algo no nuevo, sino algo que no ha sido explotado muy frecuentemente. En La Paz tengo amigos que sí trabajan en- en forenses, ¿no? Dando servicios al Estado o dando servicios a empresas privadas. Pero todavía no ha llegado a tenerse, enfoquémonos un poquito en la temática, informática forense, un área no muy explotada, pero actualmente muy requerida por la sociedad, que es lo principal. Un área que está siendo explotada por temáticas vigentes en la actualidad, que viene a ser
el problema que tenemos con el manejo de la información digital. Vamos a empezar diciendo que este tipo de áreas permiten aplicar técnicas científicas, analíticas especializadas en tecnología y que permiten identificar, dice, ¿no?, preservar, analizar y presentar datos que sean válidos dentro de un proceso legal. Vamos a ver dentro de esta temática que generalmente cuando hablamos de informática forense, todo vamos a ver lo que está relacionado a casos específicos en los cuales hay procesos legales. Generalmente ahí nace la importancia de esta rama, ¿no? La de colaborar con el área legal en los procesos que antes no se podían realizar o no se lo podían ejecutar a través llamémoslo así, de los procesos normales legales que se hacían, tanto en un juicio de repente penal o un juicio civil. Ahora lo podemos hacer interviniendo con el área de la informática en estos procesos. Generalmente la informática forense nace para suplir estas necesidades legales o estos agujeros legales que se tenía dentro de esta área y que no permitían de repente esclarecer ciertos casos que eran muy importantes que se puedan llevar a cabo, pero que no lo podíamos hacer por la falta de conocimientos de computación o el área de que no teníamos, o digo, la parte donde no teníamos conjuncionada lo que era la parte legal y el área informática para poder resolver este tipo de casos. Y no tanto eso, sino también que la parte legal todavía no tenía la madurez necesaria y no la tiene actualmente en Bolivia, donde existan leyes, normas vigentes que puedan ayudar a esclarecer estos procesos, ¿no? A través, como se hace en otros países, ¿no?, de estas áreas que vienen a ser conjuncionadas de forma muy directa, ¿no?, en casos específicos. Vamos a ver un poquito. Cuando hablamos, estoy pasando un poquito las diapositivas para que vamos viendo. Cuando hablamos de informática forense, tenemos que hablar también de laboratorios forenses. Los laboratorios forenses, como ven ahí, digamos, ¿no?, una mesa donde existen muchos equipos, mucha tecnología, mucho hardware, mucho software, que me permite analizar información para poder presentar evidencia en relación a ciertos casos que se puedan dar. Generalmente necesita de gente experta en el área de computación, no tanto en el área legal, digamos, ¿no? En el área legal luego para sustentar las pruebas, ¿no? Pero en primer caso necesita gente técnica muy especializada que permita llevar esas evidencias, llamémoslas así, explotarlas y poder presentar en casos legales pruebas bien específicas. Generalmente esa es la tendencia. Es por eso que se necesita tener equipamiento especializado, ¿no?, laboratorios de alto nivel, que generalmente, actualmente, digo, acá en Bolivia no se lo tiene. Se tiene, pero equipamientos básicos, ¿no?, pero no lo necesario para poder enfrentar ciertas situaciones que de repente requieran de técnicas más avanzadas. Dentro de esta temática existe llamémoslo así, un modelo, el cual me permite hacer análisis de estas situaciones. Dice que la ciencia forense nos proporciona los principios y las técnicas que facilitan la investigación del delito criminal. En otras palabras, cualquier principio o técnica que pueda ser aplicada para identificar, recuperar, reconstruir o analizar las evidencias durante una investigación criminal forman parte de la ciencia forense. Analicémoslo un poquito desde el punto de vista
puntual de cada una de las palabras para poder darle la profundidad necesaria. Cuando hablamos de ciencia forense, fíjense, comenzamos a hablar de técnicas, estamos hablando de delitos criminales, hablamos también de identificación, hablamos de recuperar, reconstruir, ¿no? Analizar evidencias. Fíjense que la mayoría de estos términos van relacionados generalmente al proceso de identificar o evidenciar ciertos tipos de anomalías dentro de una información base primordial, la cual tratamos de identificar. Dentro de este proceso existe una técnica que lo digo, un modelo que ustedes lo ven un poquito a la derecha de su pantalla, donde dice que la evidencia viene a ser el objeto principal, si quieren verlo así, en el cual participan escenas del crimen, sospechosos, ¿no? Y víctimas. Dentro de esta triada, si lo queremos ver así, tratamos de enfocar, ¿no? Tratamos de enfocarnos en que la evidencia está dada, ¿no? O está circunscrita en relación al escenario, a los sospechosos y a las víctimas. Todo proceso, ¿no? O toda evidencia, perdón, está relacionada con estos tres escenarios. Cuando yo quiero actuar sobre un proceso, lo primero que tengo que identificar, ¿no? Dentro de este proceso son qué evidencias existen de lo que me están tratando de entregar como pruebas, como parte del proceso para que yo las analice y las estudie. Ese es el primer punto que deberíamos tomar en cuenta, en el cual esa evidencia tendríamos que ver en qué escenario fue encontrada, digamos, ¿no? Qué tipo de personas o entidades han sido relacionadas con ella y qué tipo de víctimas son las afectadas o personas son las afectadas en relación a este punto, ¿no? Eso es lo que estamos tratando de ver dentro de este proceso. Generalmente eso es lo que se trata de formalizar dentro de un proceso de forense. Dentro de estas evidencias existen formas en las cuales podemos clasificar una serie de evidencias y que luego la vamos a poder ver o la van a poder ver ustedes dentro de la unidad del primer tema, en el cual tenemos descritas o está descrita dentro de las temáticas que le he ido pasando un punto que viene a ser los tipos, ¿no? De evidencias los cuales se tiene. Dentro de un proceso normal existen estos tipos de evidencias que lo vamos a tratar de analizar ahora. Primero, lo que son las evidencias transitorias, como su nombre lo indica, es temporal por su naturaleza. Por ejemplo, un olor, la temperatura, las letras escritas sobre la arena o la nieve, objetos blandos o calientes. Eso vendrían a ser evidencias transitorias. ¿Por qué? Porque pueden cambiar en el transcurso del tiempo, ¿no? Según su naturaleza son cambiantes. Luego tendríamos las evidencias que vienen a ser de cursos o patrones que vienen a ser producidas por contacto. Ejemplo, dicen, ¿no? Trayectoria de una bala, patrón de rótulo de un cristal, ¿no? Patrones de posicionamiento de muebles, etcétera. Esto es en casos bien específicos en el cual esa evidencia haya podido ser, siga un orden definido, digamos, ¿no? Por eso se denomina patrón, en el cual nosotros podamos hacer un seguimiento a ese patrón y verificar si esta evidencia cumple o está dentro de ese orden, ¿no?
Evidencias también condicionales, causadas, dice, por acción o por un evento, ¿no? En las escenas del crimen, por ejemplo, la localización de una evidencia en relación con el cuerpo, una ventana abierta o cerrada, un radio encendido o apagado, direcciones del humo. A eso lo denominamos evidencias condicionales, que están relacionadas a una condición. Dado ciertas circunstancias, se pretende ver que esa evidencia va a seguir cierta reacción en base a una acción dada, ¿no? Generalmente es eso. Y la otra tendríamos evidencias transferidas, generalmente producidas por contacto entre personas, entre objetos. Aquí en las transferibles, generalmente toda evidencia genera una transferencia. Una persona que agarra un objeto transmite una huella digital, podemos decir, o de repente transfiere algún elemento, un pedazo de piel, o puede ser que el contacto de un objeto con otro, también transfiera a ese otro objeto ciertas partes de él mismo, ciertos componentes de él mismo hacia el otro objeto. No sé, de repente un choque de una movilidad, ¿no? Cuando topa con otra, generalmente las partículas de una pintura son regadas al otro vehículo y a través de eso se pueden detectar muchas cosas. Las huellas de una llanta en el pavimento o en la tierra, ¿no? Cosas de ese estilo, generalmente se denominan también evidencias transferidas. Todas estas cosas tenemos que tratar de verlo, ¿no? Por ejemplo, también tenemos no sé, transferencias personales, sangre, ¿no? Cabellos, partículas de repente de la ropa, ¿no? Y otro tipo de olores, de repente, olores que sean transmitidos de una persona a otra. Generalmente esos son en las cuales se clasifican este tipo de evidencias, ¿no? Pero fíjense que este tipo de evidencias generalmente se dan en los casos normales, llamémoslo así, de, de una evidencia legal, de un proceso legal normal, llamémoslo así, donde no involucra la técnica de la informática. ¿Ok? Pero todos estos tipos de evidencias son también relacionadas actualmente al área informática, ¿sí? Lo único que tenemos que ver es tratar de relacionarlos, estos tipos, a las evidencias digitales y tratar de ver el relacionamiento que hay de una y otra dentro dentro del transcurso de las operaciones que se estén haciendo en relación a una información determinada. El objeto principal del estudio dentro de la informática forense, llamémoslo así, viene a ser, y lo vamos a ir viendo en el transcurso de este modo, viene a ser el manejo de estas evidencias. Dentro de ellos tenemos la manipulación, ¿no? Dentro de la manipulación es importante tener presente los siguientes requisitos que se deben cumplir. Hacer uso de medios forenses estériles, ¿no? Mantener el control de la integridad del medio original. Esto significa que a la hora de la recolecta de la evidencia, las acciones realizadas no deben cambiar nunca esta evidencia. Vienen a ser uno de los pasos principales dentro de la manipulación de una evidencia. Luego vamos a ver dentro de nuestros trabajos que vamos a ir realizando, cómo podemos ir realizando estas operaciones ya basadas en normas y estándares internacionales. Lo que nos interesa aquí un poquito es ir conociendo a profundidad, ¿no? Cómo vamos a ir operando con cada una de estas situaciones. Dice también que cuando sea necesario que una persona tenga acceso a evidencias digitales forenses, esta persona debe ser un profesional forense.
algo muy importante, ¿no? No cualquier persona puede realizar este tipo de actividades. Primero, tiene que tener conocimiento, por eso luego lo vamos a ver dentro de las unidades y las temáticas. Hay una temática que habla de la parte legal, ¿no? Y cuando hablamos de la parte legal, la legislación boliviana nos determina ciertos ámbitos en los cuales nosotros podremos presentar una evidencia o no la podemos revisar, digamos, ¿no? Anteriormente, las pruebas, por ejemplo, como pruebas o como evidencia, un correo electrónico no eran válidas dentro de nuestra legislación, ¿sí? Entonces, y pueden haber muchas otras cosas más, como ser, no sé, de repente, la incriminación a través de un video o a través de una serie de notificaciones vía mensajería, vía WhatsApp, no sé, o otros tipos de tecnologías que actualmente se emplean, ¿no? En las cuales podríamos incriminar o absolver a ciertas personas. La legislación boliviana no las contempla. Entonces nos vemos con un vacío legal, si lo queremos ver desde ese punto de vista, donde no podríamos explotar todas las técnicas y herramientas que nos puede brindar una ingeniería forense en estos casos, ¿no? El asunto es cómo hacemos que de repente todas esas circunstancias que se dan, todas estas evidencias, podemos llevarlas y tratar de hacer que se enmarquen en ciertos aspectos legales. Eso es lo que se tendría que realizar, ¿no? Con cada uno de estos estudios que vamos a ir viendo. Para cortar un poquito esto, y antes de seguir, digamos, ¿no? Y que nos vamos desligando de la temática, vamos a tratar de volver y ordenarnos un poquito. Dentro de esta primera unidad, ustedes van a ver dentro de su documento, que supongo que ya la mayoría lo tiene y por ahí lo está analizando, vamos a ver que existen algunos objetivos específicos que yo les voy a ir leyendo un poquito del documento que ustedes tienen. Por ejemplo, el objetivo general que yo le he puesto a esta unidad viene a ser la de dotar, dice, a los estudiantes del insumo necesario para que puedan comprender y ejecutar una auditoría en los términos de informática forense. Dentro de los objetivos específicos es fundamentar, dice, los conocimientos teóricos y técnicos legales sobre todo análisis forense. Manejar de forma correcta las técnicas y herramientas dentro de un proceso forense. Hacer conocer las necesidades de cumplir, ¿no?, con normativas y estándares en la elaboración de estos procedimientos. Y por último, elaborar una documentación que requiera, ¿no?, que se requiera, dice, ¿no?, en la cual se pueda fundamentar tales evidencias. Si lo vemos así, generalmente esta unidad pretende hacer que ustedes fundamenten sus conocimientos, que muchos los tenemos en el área informática, pero que no los tenemos fundamentados a través de una relación con el área legal, en las cuales podríamos utilizar muchos de los conocimientos que tenemos hoy en día de programación o conocimientos que tengamos de manejo de redes o manejo de servidores, en los cuales todavía no sabemos qué técnica de las cuales hemos aplicado o seguimos aplicando dentro de las empresas nos pueden servir para posteriormente poder hacer un análisis de este tipo, ¿no? Por lo menos tener una idea de cómo poderlo hacer. Ese es el fundamento más o menos que podríamos darle a esta temática que queremos hacer. Y luego tratar de saber de que hay muchas herramientas, ¿no?, en el medio, que podemos utilizar para automatizar un poco estos procesos y hacerlos un poco más livianos para la ejecución. Y lo principal que vamos a ir viendo es cómo yo voy a agarrar y voy a aplicar estos conocimientos en relación a normativas y estándares internacionales que me puedan guiar en el proceso de forense. Y por último, ¿cómo voy a hacer para documentar esta información o estos hallazgos que he obtenido
dentro de este proceso, cómo lo voy a llevar y lo voy a plasmar dentro de un documento. Generalmente esa es la idea. Franz, hasta este momento necesito un poquito de retroalimentación. ¿Qué conocimientos tienes sobre el área legal un poquito? Y la otra, ¿qué ideas tienes sobre la informática forense? Ingeniero, buenas noches. ¿Con quién estoy hablando? Aaron Rioja. Aaron. Ok, para hacerlo un poquito Sí, participativo el asunto, como te decía, me interesa claro. conocer un poquito el área de profundidad que le vamos a dar a estas temáticas. Generalmente en sus trabajos, en sus estudios normalmente que han ido realizando, ¿qué tanto han involucrado su experiencia de ustedes a nivel informático con el área legal? ¿Le ha tocado algún caso Bueno, de poder experimentar y hacer algo relacionado a esto? bueno, de hecho yo trabajo en la parte académica. Ujú. No he tenido una experiencia cercana en poder ver, ¿no?, los datos que se pueden ir sacando a partir de un problema que se cause legal. Ujú. Sin embargo, conozco de algunas experiencias que me contaba mi hermano, mi padre, ellos son abogados Ya. y trabajan en instituciones financieras. Entonces me comentan que ha habido algunos casos, por ejemplo, de fraudes que se han ido realizando, donde ha sido necesaria la intervención de un experto en el sentido de un experto informático, ¿no?, para poder ver los cambios que se han ido realizando en el sistema y algunos otros casos similares en este sentido. Eh, lo que he podido rescatar de todo esto es que no, por lo menos en ese ámbito no se ha encontrado una respuesta contundente, no más allá de analizar algunos logs, de Ujú. ver algunos registros que se han hecho. No ha sido algo tan especializado, si se quiere. Quizás me hace pensar de que hay casos que han dejado de lado, o sea, que no han sido llevados a un tribunal o no han sido llevados a cabo como debería ser, por la falta de experiencia seguramente o la falta de personal que pueda dar sustento a este tipo de problemas, ¿no? Pero básicamente son esas experiencias que podría contar ahora. Dentro de mi contexto, Ujú. eh, seguramente se tendría que aplicar, ¿no?, mucho de este tipo de problemas, porque al ser un ámbito académico, da lugar a muchos problemas que se pueden desarrollar. Por ejemplo, el hecho de cambiar notas o de, Ujú. de acceder a algún tipo de examen y demás cosas que al final no pueden determinar por dónde se hizo. Actualmente las cosas se llevan en la nube, ¿no? Claro que la mayoría de los que manejan a nivel interno, pero considero que no. Entonces conocer y todo esto sería Ujú. lo ideal, ¿no? Para cualquier ámbito, tanto educacional como es el ámbito del, ¿cómo se llama? Eh, de las cooperativas y de las instituciones financieras. Ok, me parece muy válida tu apreciación. Este, a ver, veamos. Yo le comento más o menos de mis experiencias acá en Santa Cruz. Cuando me dediqué yo a esta situación fue a través de una serie de experiencias que teníamos en el área del hacking, ¿no? Generalmente la mayoría empieza, creo, por ahí, ¿no? Tratando de vulnerar ciertas cosas. Entonces, a partir de ahí, teníamos nosotros un pequeño grupo y tratamos de este, hacerse conocer acá y tratar de entrar en empresas, ¿no? Y mostrar que existían ciertas vulnerabilidades dentro de esto. Pero nos dimos cuenta que no solamente, nos dimos cuenta, perdón, de que estos tipos de operaciones no se llevan a un área legal. Digamos, alguien que ingresó a un sitio, alguien que vulneró cierto servidor o alguien que ingresó a ciertas aplicaciones y pudo tener acceso a ciertos códigos, este, a las empresas, si lo queremos llamar así, les es irrelevante a ellos que suceda o no suceda este tipo de operaciones.
entonces nos dimos cuenta que lo que nosotros empezamos a tener como éxito, digamos, ¿no? De poder irrumpir en ciertos sitios web y cosas así, eso no les importaba a las empresas porque no les afectaba, a no ser que haya sido, digamos, algo más, más directo y haya sido, no sé, una borrada de una información o o el no servicio de ciertas aplicaciones que estuvieran ejecutándose, a ellos no les afectaba en nada, ¿no? Saber que esto ocurría. Y peor, llevarlo a un área legal. Entonces, si se dan cuenta, como decía sus compañeros, de repente en el área en el cual uno ingrese, estos aspectos no sean muy importantes actualmente dentro de nuestra sociedad. Lo que más, y es increíble, lo que más nos ha sucedido a nosotros que los casos más particulares han sido los casos en los cuales han habido problemas personales, más que todo, ¿no? Publicación de ciertas imágenes, de ciertos videos. Acá en Santa Cruz generalmente se da mucho eso, ¿no? Con los famosos, digamos, llamémoslo así, entre comillas, y divulgación de ciertas imágenes, publicación de ciertos correos, de ciertos chats y cosas así donde involucran ya el aspecto personal, la violación, llamémoslo así, a nuestros derechos fundamentales, ¿no? De la no divulgación de cierta información que nosotros no quisiéramos que se publique. Pero fíjense que a partir de ahí recién empiezan a hacer dentro de los juzgados una serie de requerimientos, ¿no? Y nos comienzan a llamar en relación a esto y no nos empiezan a llamar en relación por qué, digamos, no ciertos sistemas no cumplen con ciertas normativas, digamos, ¿no? De seguridad, o por qué ciertos sitios web, digamos, no tienen cierta seguridad, o cómo yo pude acceder, digamos, ¿no? A recargarme de repente una tarjeta dentro de una telefónica, o cómo yo pude acceder a un código, supuestamente a un número que es inviolable dentro de una tarjeta para poderme recargar algo, digamos, ¿no? Entonces eso no se tomó en cuenta, no fue válido para poder llevarse a un juzgado. Entonces fíjense que lo otro que es más particular sí comienza a tomar importancia dentro de nuestra tarea como informáticos. La preservación generalmente llamémoslo así, de nuestra información personal. Llamémoslo Facebook, llamémoslo un email, ¿no? O llamémoslo un WhatsApp o algún otro tipo de medio en los cuales yo pueda divulgar información. Eso se ha constituido actualmente en algo muy importante dentro de los juzgados. Tenía por acá una intervención de otra persona. No sé quién más de sus compañeros quiere. Si quiere participar, me avisa, Hola. por favor. ¿Sí? Hola. Hola, hola. Hola. ¿Sí? ¿La escucho? Hola. Sí, sí. Hola. La Habla escucho. Luisa Velázquez. Luisa, dígame. Luisa Velázquez López. Dígame, Luisa. Bueno, soy de La Paz. Ujú. Yo me dedico al área de la docencia. Ya. No tengo mucha experiencia acerca de lo que es la parte forense, pero lo que puedo comentar es de que a principios de esta gestión hubo una vulnerabilidad al sistema que manejamos, que es el sistema de seguimiento académico. Ya. Obviamente no hubo mayores consecuencias, porque creo que la idea fue ver cuánta seguridad había en el sistema, ¿no? Porque ahí están las notas de los estudiantes y muchas otras cosas, ¿no? No se logró perder nada, pero lo anecdótico de acá es de que nadie dijo quién no hizo un seguimiento forense, sino más bien decían la seguridad, ¿no? Entonces el énfasis que le están poniendo actualmente es a la seguridad de los datos y a la seguridad, a la penetración misma, ¿no? De lo que es hardware y software. Y esto de la parte forense, pues está dejado de lado y pienso que es bastante importante, ¿no? Que no deberíamos dejar de lado porque es necesario saber el por qué, quién y cómo está sucediendo estas cosas. Exactamente. Ahora,
Por eso yo les decía y le comentaba lo siguiente. ¿En su universidad existió o tienen alguna normativa legal que dé algún tipo de sanción a este tipo de operaciones? No, no tenemos un departamento de TIC que obviamente precautela la seguridad de la información, pero acerca de lo que es la parte forense o leyes que puedan determinar o coadyuvar el manejo de la información, no la tenemos, no están ni siquiera en proyecto, ¿no? Y yo creo que con lo que usted nos está proporcionando, pues va a ser muy bueno, ¿no? Que pueda yo proponerles, tal vez, que es tan importante el manejo de la informática forense. Exactamente. A ver, le voy a dar una experiencia más, ¿no? Generalmente, cuando existe algún tipo de delito, existe porque hay una ley que así nos lo dice a nivel ciudadano, ¿no? Generalmente las normas y las leyes para una buena convivencia es a nivel social. Entonces, cuando nosotros infringimos esta buena convivencia, existe algo que nos norma, que vienen a ser las reglas, las leyes, ¿no? Dentro de nuestra sociedad. Y fíjense que si lo vemos desde ese punto de vista, a veces muchos nos enfrascamos en lo que usted me dice, ¿no? Pongámosles un firewall, pongámosles un IDS, pongámosles, no sé, una serie de barreras, llamémoslo así, a nuestros sistemas, y no nos damos cuenta que de repente el núcleo principal de la problemática no es esa, sino el núcleo principal viene a ser que no existe algo que norme el manejo del uso. Cómo yo tengo que utilizar una red, cómo la tengo que usar, ¿no? Cuáles son los fundamentos principales para que yo pueda acceder a ella, cuáles son los ámbitos en los cuales yo me puedo mover dentro de esta red, ¿no? Y tenerlo definido primeramente dentro de mi institución. Porque si yo no normo algo, como dicen, ¿no? Lo que no está normado, digamos, ¿no? Está libre de poderse realizar, ¿no? Generalmente legalmente dicen eso, ¿no? Lo que no está escrito yo lo puedo hacer, digamos, ¿no? Lo que no está normado. Entonces, si lo vemos así, fíjense que el aspecto de la informática forense ya viene a ser simplemente llamémoslo así, una acción después de una reacción a través de una acción que se ejecutó. Como ser que se llegó a violar ciertas estipulaciones dentro de una ley, ¿no? Y a partir de ahí yo veo qué voy a realizar o qué operaciones voy a hacer a través de él, empleando usos o herramientas tecnológicas en las cuales yo me pueda basar, ¿no? Y tratar de evidenciar y solucionar algo. Pero si no existe eso, señores, alguien nos decía, ¿no? Cuando yo estaba pasando algunas clases también igual que ustedes, ¿no? Nos decía una persona de afuera, nos decía, no, lo que pasa es que ustedes no tienen leyes. Al no tener leyes, entonces, ¿qué pueden hacer, digamos? Todos están libres, digamos, ¿no? De poder realizar lo que ellos deseen y crean que es conveniente. Mientras ustedes no normen y no hagan estipulaciones legales, el factor de qué es legal o qué no es legal es ambiguo hasta el momento. Entonces, primero lo que yo creo que se debería tratar de hacer en nuestro país, que es lo que hemos nosotros propuesto ya mucho tiempo, es tener una ley en relación al uso y manejo de la información digital. Que es lo que creo que ya el gobierno, no creo, ¿no? Le voy a mostrar luego, tenemos documentos de los pequeños artículos que han ido adicionando a ciertas leyes y decretos en los cuales tratan de proteger ciertas cosas, ¿no? Que lo vamos a ver luego en el último capítulo del área legal. Pero más allá no hay nada normado, ni en las instituciones, fíjense, ni siquiera en las universidades, ni a nivel gobierno. Entonces, fíjense, donde hay más avance, que es lo que vamos a hacer un estudio con ustedes, donde hay mucho más avance en el área de la banca, ¿no? Del comercio electrónico,
de las transacciones. Ahí hay mucho más trabajo a nivel reglamentario, si lo queremos ver. Pero en otras áreas es muy pobre en nuestro país. Y eso tendremos que tratar de ver y estudiar, porque para eso lo estamos haciendo. No vamos a dedicarnos a una carrera, ¿no? O a una especialidad, en este caso en el área forense, si no tenemos posteriormente, le digo, ¿no?, qué hacer con nuestros conocimientos, ¿no? Alguien va a decir, pucha, ya encontré información, digamos, ¿no? Digamos, en un back dentro de un proceso transaccional, digamos, ¿no? O es una vulnerabilidad, perdón, dentro de una página web, o es una evidencia dentro de un dispositivo de almacenamiento, el cual se encontró a través de ciertas técnicas, pero cuando lo llevamos a un caso ya particular de juzgado, de repente esa información que ustedes pretenden presentar, digamos, no es válida. ¿Por qué? Porque no está dentro de nuestras leyes poder presentar de esa manera. Entonces eso tendríamos que ver, ¿no? Lo veo algo fundamental. No sé qué opinan, si hay alguien más que quiera opinar, es el momento que lo podamos hacer. Me gusta compartir un poco más para que vamos avanzando sobre la temática. Ingeniero, tengo una pregunta. Sí, sí, la escucho. Hola, tengo una pregunta. Cuando estuvo haciendo su exposición, comentó lo siguiente, dijo que para manipular la evidencia digital debemos hacer uso de un medio forense estéril. ¿Cómo se debe entender eso? ¿Me podría ampliar esa idea, por favor? Ya. Existen muchas técnicas de preservar una evidencia. Cuando usted quiera preservar una evidencia, lo que tiene que tratar es de que esa evidencia no pueda ser alterada por ningún medio externo. A eso se le denomina estéril, quiere decir que no genere nuevas situaciones. ¿Se acuerdan dentro de las evidencias que habíamos dicho que había algo transferible? Yo no puedo manipular algo y presentarlo posteriormente como una evidencia, porque de repente si es suponiendo, no sé, pues un cuchillo como evidencia, digamos, ¿no? Y usted vaya a querer utilizar las huellas digitales y va a pillar sus huellas, digamos, por la manipulación. Entonces, ¿qué es lo que se trata de hacer? Luego vamos a ver cuáles son las técnicas, ¿no?, de preservar esa evidencia de una forma que nadie la pueda alterar, ¿no? Que sea algo que no pueda ser transferible a través de otras personas. Entonces esas técnicas se las tienen que adquirir a través de un proceso forense, ¿no? Cómo yo agarro esa evidencia, cómo me la envían de repente esa evidencia, cómo yo manipulo esa evidencia para que esa evidencia no pueda ser transferible a través de medios externos, algún tipo de indicio que no sea el que ya ha traído esa información. Si lo vemos desde el punto de vista digital, ¿no? ¿Qué pasaría si alguien me envía como evidencia un flash memory, algo bien simple, ¿no? Y yo al momento que me lo entregan, lo meto a mi computadora para empezar a mirar qué es lo que sucede. Si eso no está enmarcado dentro de un proceso, llamémoslo así, establecido por el Departamento de Análisis Forense, el qué se tiene que hacer, el cómo se tiene que rotular la evidencia, cómo se tiene que insertar ese dispositivo a un equipo para su posterior análisis, esa evidencia automáticamente no es fiable para un juicio. ¿Por qué? Porque lo primero que van a hacer y van a determinar, van a decir, a ver, en qué equipo pasó ese flash a partir de la entrega. Y va a decir, mucho, fíjense, digamos, ¿no? Lo abrieron en tal máquina, lo abrieron en tal máquina, ¿no? Lo abrieron el documento, copiaron, transfirieron, esa información ya no es fiable. ¿Me entienden? Sí, muchas gracias. ¿Alguien más que tenga alguna consulta? Bien, vamos a ver dentro de este proceso, la documentación la tienen, ¿no?, al alcance dentro de la plataforma, ¿cierto? La que les he pasado en la unidad, ¿no? Vamos a ir viendo algo que es muy importante. Dentro de la gestión de la evidencia digital, hay algo que es muy, muy importante, que vienen a ser lo que nosotros lo llamamos las mejores prácticas. Estas mejores prácticas, ¿quiénes las adquieren? Las adquieren las instituciones, los laboratorios, las empresas que están dedicadas
a este tipo de actividad. Ellos son los que plantean las buenas prácticas y las mejoras que nosotros vemos, posteriormente se elevan a un nivel de norma. Pero generalmente dentro de una actividad nosotros generamos buenas prácticas. Y esas buenas prácticas son las que nosotros tendríamos que comenzar a analizar como estudiantes y ver, digamos, ¿no?, qué es lo que nos dice el medio de cómo yo tengo que realizar estas operaciones. Es algo muy importante que ustedes tengan que tomar en cuenta. Por eso yo dentro del documento le he puesto muchas buenas prácticas. Dentro de ellas le voy a leer una, solamente de ellas, y luego vamos a hacer algunos tipos de trabajitos con ustedes posteriormente. Por ejemplo, hay una de las buenas prácticas que dice, ¿no?, RFC 3227. Es una guía de recolección y de cómo recolectar y archivar evidencias. Es de la Organización de Estados Unidos, de una de las organizaciones que me permite trabajar la evidencia de esta manera, ¿no? Es un documento, dice cuando fue escrito, el 2002, ¿no? Ingeniero de Networking Group, dice, no, fueron los que lo hicieron. Es un documento que dice, no, prevé una guía o provee, perdón, una guía de alto nivel para recolectar y archivar datos relacionados con instrucciones. Muestra las mejores prácticas para determinar la volatilidad de los datos, decir qué recolectar, desarrollar la recolecta, determinar cómo almacenar la recolecta, documentar los datos y también explicar algunos conceptos relacionados a las partes legales. Si ustedes lo ven ahí, luego lo van a ver en el documento, van a ver que existen ciertas guías del cómo yo tengo que actuar en relación a ciertas situaciones. Una de las primeras dice, no, principio durante la recolección de evidencia, orden de volatilidad, dice los datos, cosas para evitar, consideraciones de privacidad y legalidad, proceso de recolecta, transparencia y pasos de recolección, el proceso de los archivos, la cadena de custodia y dónde y cómo archivar una colecta. Si se dan cuenta, dentro de esas guías, yo le he pasado, hay varias guías que luego la vamos a ver. No sé si en lo que solamente le he publicado aparece solamente la diapositiva, ¿no? No aparece el documento que estoy leyendo, ¿no? ¿Alguien me puede decir? Sí, se veía antes el documento. Ah, Ahora ok. ya no. Ok. Ahora se Bien, ve sí, su sí. presentación. Está bien, entonces lo que pasa es que lo oculté. Ok, gracias. Bien, sigamos entonces. Ese es el documento que ustedes lo deben tener y en un formato que le da la unidad. Bien, vamos a seguir viendo un poquito acá la documentación. Ahí está la guía práctica, era lo que le estaba explicando. Una de ellas, ¿sí?, es la RFC 3227 y luego lo van a ver en el documento que hay muchas más dentro de él, que nos va a ayudar posteriormente en el proceso y en los trabajos que vamos a ir realizando. Quiero mostrarle un poquito, como esto es un poco corto el tiempo, quiero mostrarle un poquito algunos videos que he visto que están en línea, no es nada propio, de algunos videos que he visto donde pueden tener una idea, un poquito una idea de cómo se llevaría a cabo ciertas operaciones. Mírenlo, luego se los voy a pasar este link para que ustedes lo puedan, se lo voy a compartir para que ustedes lo puedan mirar. Después de esta charlita, lo que voy a necesitar de cada uno de ustedes es que me pasen a mi correo su dirección web. ¿Para qué? Para que yo les pueda compartir todas estas cositas y se las suba a la nube, ¿ok? Los que tengan Drive dentro de Google, por favor, pásenme una cuenta de Gmail para que yo les pase el directorio y ahí vamos a poder compartir ciertas informaciones que le van a ser útiles. Le voy a poder pasar normativas, leyes, de repente videos le pueda subir, o si no, algunos otros tipos de explicaciones. Vamos a ver algunos de ellos, por ejemplo, el de acá. Un poquito simplemente. Ya ustedes cuando se lo pase el link lo pueden explorar un poquito más a detalle.
para que puedan ver en qué consiste un laboratorio, ¿no? Fíjense, este es This Lab, es un laboratorio forense en Estados Unidos muy conocido, donde brindan soluciones sobre análisis forense. Lo voy a ampliar un poquito para que puedan verlo. Bien, solamente un poquito para que hayan podido ver la, la magnitud que tiene el realizar un análisis forense, señores. Luego lo van a ver, se lo voy a pasar el link, lo tengo en línea. Esa es la dirección que ustedes ven ahí, la dirección de la diapositiva, se la voy a pasar por correo. Y van a ver, estos van a poder observar estos videos. Pero en especial me ha gustado un poquito solamente para que vean la magnitud que tiene el realizar un análisis forense. Generalmente existen laboratorios especializados para realizar este tipo de operaciones, que dentro de la universidad sería muy interesante que ustedes lo puedan proponer, ¿no? De tener un laboratorio, sería lo ideal. Las instituciones como ser la universidad serían la institución, llamémoslo así, a llamar dentro de la sociedad para que puedan hacer este tipo de análisis. En otros países está muy casada la universidad con estas empresas que desarrollan este tipo de actividades, en el cual dotan de personal, ¿no? Calificado para este tipo de operaciones. Si se dan cuenta, fíjense, el analizar un hard disk, el analizar un floppy disk, una cámara, de repente un DVD, un reproductor de multimedias, o analizar un dispositivo de almacenamiento externo cualquiera, porque puede ser que de aquí en algunos años esto cambie, ¿no? Llamémoslo dispositivos ópticos, magnéticos o de cualquier tipo. Si se dan cuenta, es un tratamiento muy especial. Desde la llegada de este dispositivo al laboratorio hasta la manipulación y la entrega de la evidencia obtenida. Han visto en ese laboratorio, primero, mucha seguridad al inicio del personal, mucha seguridad al momento de destapar un dispositivo
o de acceder al dispositivo, mucha seguridad en relación al trato de los datos y de la información que tienen estos elementos, ¿no? Y la otra, mucha seguridad al ingreso y salida del personal que va a hacer uso de estas herramientas y va a obtener esta información. Por ejemplo, dentro de cada caso, para que ustedes lo sepan, no porque el laboratorio tenga X tipo de personal, quiere decir que todos sean actos para manipular ciertas evidencias. Cuando hay un caso, generalmente se asigna a peritos definidos, que quiere decir que solamente esas personas tienen acceso a este tipo de evidencia de la manipulación. Dentro de un laboratorio no cualquiera puede tomar mano de esta evidencia. Entonces se tiene que definir quiénes son los que van a actuar sobre esta evidencia y solamente ellos tienen la facultad de poderlo hacer, ya que en laboratorio puede existir o no las herramientas necesarias para poderlo hacer y es otra cosa, pero esa persona va a ser la única que esté legalmente autorizada para poder realizar estas pruebas. ¿Sí? Entonces, hay todo un proceso. Si se fijaron ahí, llega un documento, o digo, llega un dispositivo dentro de un envoltorio de seguridad, el cual está lacrado, tiene la fecha de ingreso, tiene los datos de la evidencia, ¿no? Y qué persona la entregó, de dónde viene, a quién va dirigido, y cosas de ese estilo que se deberían tomar en cuenta dentro de todo proceso. Entonces eso es algo muy fundamental que se puede analizar y ver, ¿no? En esta situación. ¿Okay? Alguien me pedía algo por correo, varios por mensaje. Ya se los pasé el correo electrónico para que lo puedan tener. Una pregunta me podría explicar, dice, cómo es el análisis forense de un DVR, dice, una cámara de vigilancia. Generalmente todo pasa por los mismos puntos, ¿no? Principales en relación a esa pregunta, ¿no? Todo pasa por cómo yo primero manejo la evidencia, cómo la obtengo la evidencia, ¿no? Y cómo comienzo a realizar el análisis. Herramientas y otras cosas pueden existir miles, pero el proceso viene a ser el mismo. Un DVR, como yo agarro un equipo de esto, ¿no? Primero hago la captura del dispositivo, ¿no? El cómo verifico que no haya sido alterado durante el proceso de traslado. Posteriormente, dónde es donde se va a realizar el análisis, por quién se lo va a realizar. Lo mismo pasaría en el asunto de las cámaras de vigilancia. Lo principal es la información digital que se maneja, ¿no? Luego los dispositivos para ver si hay algún tipo de evidencia relacionados a ellos, digamos, ¿no? En la manipulación o la alteración de alguna documentación, y posteriormente veríamos las técnicas que se podrían aplicar para la obtención de esta información. Para la obtención de esta información existen muchas herramientas especializadas para poderlo hacer, como ser que herramientas de análisis de video, herramientas que me permitan verificar a nivel ya no solamente de imágenes, sino a nivel de dispositivos de transferencia de información, ¿no? ¿Cuál ha sido el tipo de manipulación o transferencia de información en relación a estos dispositivos, digamos, ¿no? Luego lo vamos a ver dentro del documento de pasado. Hay muchas herramientas, generalmente la más famosa es EnCase, ¿no? De Estados Unidos, que me permite realizar este tipo de operaciones. Muchas gracias por su atención.